¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un poquito de taller de lectura, en particular con un texto, el texto Análisis de Políticas Públicas de Jean-Baptiste Arguindegui, ¿sí? Vamos a tratar de recorrer en particular, en este caso, el capítulo número 5, que trata la implementación como fase polémica. Por lo tanto, esta clase en particular no vamos a tener un PowerPoint, sino que lo que tenemos es el propio texto. Lo muestro porque voy a ir leyendo algunas partes para poder hacer un intercambio y también para poder guiar la lectura. De eso se trata también un espacio de taller de lectura, aunque en mi caso estoy aquí solo, pero aspiro a que la clase, este espacio que estamos compartiendo, sirva para que podamos articular el texto y poder también discutirlo y debatirlo luego. Bien, en este caso vamos a hablar, como decía antes, sobre la implementación y cómo la concibe el autor como una fase polémica, como un momento, diríamos en términos más matusianos, polémico. ¿Polémico por qué? La implementación es el momento en donde ya, si bien tenemos una planificación, tenemos un diseño, hemos logrado generar las condiciones de posibilidad para que tengamos un marco lógico probablemente, es decir, un fin, un objetivo general, objetivos específicos, productos y bienes esperables y una serie de actividades a seguir que van a ser, por supuesto, revisadas y de alguna manera hacer un seguimiento de las mismas, de las actividades, de los productos y de los objetivos a través de la segunda columna del marco lógico, que son los indicadores, y la tercera, que son los medios de verificación o las fuentes de información desde donde se obtiene la información específica de los indicadores mencionados, que me permiten tener una especie de monitoreo constante de la práctica de la planificación. También la cuarta, en donde voy a considerar los factores externos, aquellas cuestiones que sobre todo no controlamos, pero que son imperiosas considerar en el momento tanto del diseño como de la implementación. Vaya justamente ahora la palabra para introducir este tema. Entonces, ahora tenemos un diseño, tenemos también probablemente un cronograma, tenemos un organigrama, tenemos un presupuesto, pero es el momento en donde, como dice el dicho, los pingos se ven en la cancha. Y ahora es el momento en donde de alguna manera los caballos tienen que revisarse, los momentos de desarrollo entran en juego y las personas que le damos vida a ese proyecto, a ese diseño, entonces vamos a tener un protagonismo activo. Bien, en la implementación tenemos como dos grandes lecturas. En general, los autores han desarrollado dos grandes lecturas de análisis de los momentos de implementación de una política pública, pero entiéndase también, en particular en el ámbito universitario, de la implementación de un plan estratégico en el mundo de la universidad. Entonces, podríamos aplicarlo perfectamente a nuestro trabajo y a nuestra lectura, a nuestros análisis. En este sentido, las dos grandes líneas de análisis que se plantean a lo largo de la historia son las, como se dice en inglés, top-down y las bottom-up, es decir, las descendentes y las ascendentes. Aquellas que se plantean más desde arriba hacia abajo, es decir, aquellas que justamente analizan un poco más desde la jerarquía, desde el diseño institucional, desde lo que se ha pensado en términos de la coordinación, y aquellas que analizan más bien lo que ocurre en los espacios concretos de trabajo, en las instancias de implementación directa, de aplicación concreta de las actividades y la obtención de los productos, podríamos decir, en donde se juega concretamente no solamente lo que viene de arriba, sino también el impulso, la impronta, las formas en las cuales también los actores que están implementando la política pública imprimen de alguna manera de su propia impronta las actividades y el desarrollo de todo ese plan que se ha pensado. Entonces, de alguna manera podemos basarnos en que hay distintas líneas de análisis dentro de cada una de estas dos, dentro de la línea descendente y dentro de la línea ascendente. La primera es la descendente. Tenemos acá en general
distintas formas de interpretar. Una es la de Prisman y Wildavsky, que hablan justamente de la falta de coordinación como una problemática común de la implementación. Y fíjense lo que dicen. La implementación reposa sobre una hipótesis de cambio según la cual una causa voluntaria generará efectos controlados en un futuro. Sin embargo, pocas veces la realidad se adecua a la teoría. En general, cuanto más larga es la cadena de mando, más eslabones pueden fallar y más alto es el déficit de implementación. ¿Qué es lo que analizan? Que básicamente cuando la coordinación se va complejizando, complicando desde el punto de vista de la cantidad de actores que toman decisiones, entonces es mucho más complejo que en las bases se cumpla con los objetivos. También puede haber una falta de coordinación, sobre todo entre dos distintos directores, coordinadores, depende el espacio en el que se trate. Pero entonces el análisis, fíjense, es desde arriba hacia abajo. El problema parece estar en lo que ellos denominan la cadena de mando. Podríamos hablar que en el ámbito universitario podemos analizar cómo se relacionan y cómo se ejecutan las actividades planificadas, teniendo en cuenta, por ejemplo, la relación entre los secretarios, los directores, el rector, los secretarios o el vicerrector, los secretarios, los directores o también los decanos, probablemente los directores de departamento, directores de instituto. Hay una pluralidad de actores que toman decisiones en mayor o menor medida y de acuerdo a sus competencias. En ese sentido, el análisis de lo que ocurre en la coordinación es muy importante, dicen estos autores. Otra forma de encarar también un análisis de vuelta descendente desde arriba hacia abajo la plantea Mitter y Horn. Acá lo que ellos dicen es que lo que hay que analizar también es la forma en la cual se genera o se construye un sistema, ¿no? Entonces dice, el proceso de implementación tiene más probabilidad de ser exitoso si el sistema de implementación es integrado. Por ello, tiene que cumplir con dos condiciones. Por una parte, un alto nivel de consenso entre los actores involucrados en torno a los objetivos de la política y por otro, poco cambio que realizar y que sean marginales. Aquí aparece la cuestión del consenso entre los actores. Sin embargo, plantean también la necesidad de que para que sea exitosa esa implementación, tengan que haber pocos cambios. Para que tengan que haber pocos cambios debería haber una estabilidad también, incluso del contexto. Pensémoslo en el ámbito de la universidad. Tenemos contextos que son adversos o contextos que son más bien promisorios para el desarrollo de las universidades. Y los contextos van cambiando muchas veces más rápidamente de lo que pensamos. Por lo tanto, si uno piensa un plan, por ejemplo, a 3 años, no vamos a plantear algo tan amplio, poner que sean 3 años. Son 3 años y en esos 3 años pueden haber muchas modificaciones del contexto. Y esas modificaciones del contexto van a imprimir necesidad de cambios en el propio plan. No es tan fácil que los cambios sean marginales, ¿no? Entonces, el análisis del sistema integrado es interesante, pero no deja de tener esta complejidad de lograr concebir que se pueda tener éxito siempre y cuando haya solamente algunos cambios marginales. No es tan fácil pensar eso en el ámbito de las instituciones y sobre todo, en nuestro caso en particular, en el ámbito de las universidades. Por otro lado, otro análisis muy interesante, descendente también, es el que plantea Bardach. Bardach plantea el tema del juego. Recuerdan que nosotros también trabajamos con la metáfora del juego que la plantea tanto Carlos Matus como Bourdieu, para poder analizar, para poder ver qué es lo que ocurre con los actores, ¿no es cierto? Entonces, entender que cada actor se desarrolla según sus reglas, según sus propios valores, y que también se posicionan frente a la incertidumbre que implica la implementación aún en el marco de que tengamos la mayor parte de las actividades lo más seriamente detalladas. No por tener las actividades detalladas necesariamente se va a dar según lo previsto, eso lo hemos visto. Entonces, dice Bardach, hay que considerar, fíjense, varias cuestiones que pueden ser claves a la hora de pensar en el desarrollo.
que puede haber desviaciones de recursos, o sea que quizás hay actores que toman decisiones que usan los recursos, cualesquiera que sean estos recursos, sea el propio equipo de trabajo, sean recursos económicos, sean recursos tecnológicos, en fin, pueden utilizar recursos no de la manera necesariamente planificada. ¿Por qué? Porque de alguna manera aprecian que el uso de esos recursos, según su perspectiva, puede derivar en alguna mejora. Bueno, entonces es importante considerar que no es tan simple de pensar que todos los actores vayan a utilizar los recursos de la misma manera y planificar las actividades pensando que esos actores también las van a desarrollar siempre según lo previsto. Por otro lado, los propios actores muchas veces imprimen modificaciones a los objetivos. Hay que tenerlo presente para que de alguna manera haya consensos permanentes y no solamente al inicio cuando se define el marco lógico. Entonces, también en una universidad encontramos muchas veces que hay distintos tipos de capacidades directivas que van tomando decisiones, probablemente siempre buscando la mejora o el desarrollo, pero luego no necesariamente eso cumple o se relaciona estrictamente con los objetivos previstos, con los objetivos planificados. Entonces, el consenso no es una cosa dada, hay que permanentemente buscarla, va a decir Bardach. Y por otro lado, también es cierto, dice Bardach, que los propios actores tienen cierta resistencia a los controles. Y esto lo hemos hablado y de alguna manera lo van a ver también en una próxima materia sobre evaluación, que lo que sería la evaluación en general de las instituciones y en particular de las instituciones universitarias, las evaluaciones institucionales que implican una autoevaluación institucional y luego una evaluación externa por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, y también las unidades de auditoría interna y los controles de gestión que haya en cada institución, vamos a ver que muchas veces hay mucha resistencia a esto. Y entonces, en definitiva, hay resistencia, podríamos decir, volviendo al marco lógico, a la segunda columna del marco lógico, a los indicadores, ¿no? Porque a quién le gusta que lo observen, que lo controlen. Ahí es en donde justamente entra el diálogo del seguimiento y la evaluación, que no tienen que ser vistos como un monstruo que viene a cooptar, que viene a decir lo que está mal, sino que implica la consideración de mejora, ¿no? De buscar una mejora permanente para que las actividades se desarrollen según lo previsto o se modifiquen en función de ¿qué? De obtener buenos objetivos que son los planteados, ¿no? Entonces, resulta muy interesante este análisis que plantea Bardach para poder pensar un poco más. Vamos a algunos de los ejemplos que ponen también de los análisis ascendentes, de abajo hacia arriba. Entonces, vuelvo sobre el concepto. Se puede analizar la implementación de una política y también la implementación de un plan de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y a veces combinándolo, porque es bueno pensar de manera combinada y no de manera dogmática, solamente desde un lugar. Dependiendo de las circunstancias, podemos utilizar una u otra metodología de acuerdo a la necesidad. Bien, acá por ejemplo en el análisis ascendente aparece un autor que es Lipsky. Lipsky plantea que hay burócratas del campo, un concepto un poquito fuerte de alguna manera. ¿Qué es lo que dice? Hay personas que desarrollan la vida concreta del plan o de una política o de una institución y que vale la pena prestar mucha atención porque no son solamente el último eslabón, sino que son de alguna manera co-creadores de la política. Fíjense, ¿no? Hemos pasado de considerar simplemente los mandos de coordinación a pensar desde abajo hacia arriba. Ya Bardach tenía algo de esto de pensar los actores, pero más lo estaba pensando desde arriba. Ahora no, es pensar desde abajo, cómo los actores también crean o co-crean la política, cómo los actores de alguna manera están incidiendo concretamente en el desarrollo de ese plan. Entonces plantea, estos burócratas del campo también tienen que ser considerados miembros
de la comunidad de los creadores de políticas públicas. Los agentes en primera línea, y acá plantea algunos ejemplos: policías, trabajadores sociales, profesores, abogados o bomberos, personas que implementan una política pública, trabajadores no docentes de las universidades, trabajadores profesionales que están en el mundo de la universidad, docentes, no docentes, etcétera, que están en el mundo de la universidad y llevan a cabo planes. Los llevan a cabo. Entonces, son proveedores directos de servicios públicos a los ciudadanos. En nuestro caso, ¿a quiénes? A estudiantes, pero también a la comunidad circundante de cada universidad a la que nos debemos por las tres funciones sustantivas, ¿no? Por la docencia, la investigación y la cooperación o la extensión. En este sentido, entonces, resulta muy interesante considerar la necesidad de analizar qué es lo que ocurre en las bases y no solamente de ver qué es lo que pasa desde arriba hacia abajo en una cadena de mando. Bien. Luego tenemos otro ejemplo como el de Barrett y Futke, que plantean la necesidad de una negociación social. Es decir, no solamente es considerar la necesidad de lo que hace concretamente el burócrata del campo, ¿no? Dicho con palabra de Lipsky, es decir, lo que hace el que está en el llano de la implementación concreta de una política, sino también considerar que además de ser co-creadores de la política, se requiere para el éxito, para el desarrollo plausible, posible y necesario de la implementación del plan que se ha realizado, se necesita de un proceso constante de negociación social. Entonces tenemos que ver qué es lo que ocurre permanentemente. Incluso después hay autores que van más allá y hablan de redes de actores. ¿Por qué? Porque las redes, ¿qué tienen las redes? Nodos que unen. No, los nodos son muchas veces actores que están presentes. ¿Vieron qué pasa en nuestras instituciones esto de decir, mira, para resolver tal o cual problema tenés que dirigirte a tal o cual persona? Esta persona te va a dar una mano y además sabe lo que hay que hacer. Esa es una persona que es nodo. ¿Por qué? Porque genera una red. Por otro lado, tiene un poder también y puede colaborar o ser parte de un conflicto. Y puede generar posiciones antagónicas, posiciones que vayan en desmedro del desarrollo del plan. Por lo tanto, fíjense lo importante que es pensar no solo de arriba hacia abajo, como muchas veces se desarrollan las políticas. No digo que no sea necesario, porque es necesario también pensar en las coordinaciones, en los procesos jerárquicos institucionales y en un diseño institucional claro. Pero si no se analiza lo que ocurre abajo, si no se escucha a los actores que están en el marco de la implementación concreta y del proceso constante, probablemente el plan no llegue a buen puerto. Entonces, nos sirve este texto para poder pensar un poco más cómo en las universidades en donde estamos ocurren también estas situaciones en donde muchas veces el diseño de un buen plan puede ser muy bueno, pero después la implementación no es pensada, no es recreada, no es analizada por quienes de alguna manera están permanentemente en la función de la gestión de ese plan. La gestión del plan, la implementación, implica la consideración tanto de análisis ascendentes como descendentes para que de alguna manera podamos tener un buen camino y desarrollo de la planificación y modificación si fuera necesario, sabiendo que, como dice Matus, estamos reduciendo la incertidumbre, pero no podemos anularla. Siempre vamos a convivir con una incertidumbre y con un contexto dinámico y cambiante, que nos imprime la necesidad de estar permanentemente lidiando y pensando con sorpresas, con situaciones inesperadas, con la necesidad de construir y negociación concreta con los distintos actores para poder llevar el plan a buen puerto. Bueno, en este sentido entonces este texto esperamos que les sirva.